eso le daría la palabra a Federico Peraza. Federico Peraza actualmente es director de Derechos Humanos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro querido país vecino Uruguay, y él ha tenido durante muchos años como delegado ante Naciones Unidas por Uruguay un rol crucial. No solamente son los posicionamientos de los países, todos los delegados desde nuestro punto de vista y además por sus funciones trabajan en relación al posicionamiento de nuestros países, pero sí se puede hacer la diferencia cuando esos delegados además tienen un compromiso especial con el tema y un compromiso específicamente para que las cosas salgan y para que se puedan lograr. Y ese ha sido el rol de Federico, que ha puesto a Uruguay como uno de los campeones de la TT. Así que ahora me gustaría darle la palabra a Federico para que nos comentara cómo ha vivido el proceso desde el punto de vista gubernamental. Por favor, Federico, tenés la palabra. Muchas gracias. Aló, María Pía, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto, Federico. Bueno, muchas gracias, María Pía. Bueno, en primer lugar, les quiero decir, bueno, me siento muy honrado por la presentación que ha hecho María Pía, lo cual evidencia no solo que es muy amiga de mi persona y de Uruguay, sino también alguien que conoce que Uruguay ha estado desde el primer momento en la línea de batalla apoyando esto que, en opinión de nuestro canciller, es el principal instrumento de negociación en materia de armas convencionales que hoy existe en la agenda de Naciones Unidas. En primer lugar, quería agradecer la invitación, la utilización de estos medios, de las redes sociales y de toda la tecnología de la información para dar la mayor difusión a este tipo de cosas. Recién estaba leyendo que el personaje del año para la revista Times es todas aquellas personas que desde el anonimato habían protestado por un cambio sustancial en sus países y que habían hecho del uso de las redes sociales algo fundamental. Por eso me parece que esta movida que María Pía con su organización está llevando a cabo a través de el uso de la tecnología de la información es más que adecuado por lo que acabo de decir. Mi amigo César acaba de sintetizar de manera muy clara cuáles han sido los pasos que se han llevado a cabo desde que un grupo de países, entre los cuales estaba Argentina, formalizaron la inclusión de una iniciativa que era la de negociar un acuerdo sobre armas para la reglamentación de las transferencias de armas convencionales allá por el año 2006. César hablaba de que hubo 3 grandes etapas. En primer lugar, un grupo de expertos que era un grupo restringido de unos 40 expertos, en donde los estados no tuvimos incidencia, pero de alguna manera los estados seguimos muy de cerca las deliberaciones de ese grupo de expertos, porque de alguna manera fueron los que comenzaron a tallar la piedra, a traer los desafíos que significaba un acuerdo de esta naturaleza. Grupo de expertos que no estuvo exento de escepticismo, proceso que todavía tiene algunos escépticos y que me gustaría después comentar un poco más al respecto, pero que de alguna manera el gran mérito de ese grupo de expertos fue haber comenzado a discutir seriamente en un ámbito multilateral el tema de un eventual acuerdo sobre el comercio de armas. Los estados comenzamos a tener mayor incidencia precisamente cuando en el año 2009 ese grupo de expertos se transforma en un grupo de expertos, ahora sí integrados por estados y de composición abierta. Básicamente todos los estados partes de Naciones Unidas tuvimos la oportunidad de, en ese momento y durante un par de años, dar nuestros puntos de vista. Yo recuerdo, porque he seguido muy de cerca todo el proceso hasta que yo me vine exactamente el último día, volví a Uruguay el último día en que el último PREPCOM
finalizaba sus labores el 15 de julio del 2011, y cuando volvía, o cuando trataba de hacer un balance de todos estos años de cómo seguía este proceso, creo que hemos avanzado mucho. Igual, el gran desafío es la negociación del año que viene, pero cuando empezamos en el 2009, o sea, 2 años antes, yo siempre traté de ver cuáles eran los pros y los contras. Yo recuerdo que fue en ese grupo de composición abierta que comenzamos a hablar de las metas y los objetivos de un eventual tratado sobre comercio de armas. Y recuerdo, porque estoy viendo aquí los informes que realicé a Mi Capital, que ya desde el inicio de ese grupo de composición abierta, que hoy, como ustedes saben, tiene el sombrero de un comité preparatorio, o sea, de un comité de negociación, ya emergían 2 grandes posturas que todavía creo que siguen estando presentes y que se verán con mayor fuerza a la hora de negociar el tratado concretamente el año que viene, aunque yo soy bastante optimista acerca del resultado que se va a poder lograr. Pero en cuanto a las metas y a los objetivos, recuerdo perfectamente que había 2 grandes posturas en aquella época. Una posición abarcativa de objetivos amplios, en la cual desde el primer momento mi país abrazó, que decía, bueno, las normas que tenemos sobre los controles nacionales del comercio internacional de armas convencionales varían mucho. Hay estados que tienen controles de transferencia muy desarrollados, hay otros que tienen estrictos sistemas para asegurar su cumplimiento, hay estados que poseen muy buenos controles en la teoría, pero en la práctica la implementación es ineficaz. Por lo tanto, concluíamos que no hay una forma universalmente efectiva de impedir transferencias irresponsables o ilegales de armas convencionales. Para aquella postura ambiciosa, abarcativa, era necesario un acuerdo sobre comercio de armas que pudiera controlar las transferencias internacionales de armas convencionales y prohibir aquellas que, de alguna manera, provocaran, prolongaran o exacerbaran conflictos armados. Pero también, en aquel intercambio de puntos de vista que teníamos en el año 2009, apareció una postura más restrictiva en materia de metas y objetivos, que me parece que es importante tenerla presente, volverla a recordar, porque no ha desaparecido. Y recuerdo que había países como Egipto, China, Rusia y varios países árabes que exhibían una postura muy escéptica y muy restrictiva. Recuerdo siempre la intervención de Rusia, que decía que en la década de los 90 varios instrumentos regionales y subregionales para evitar proliferación de armas en el mundo se habían aprobado. Nos recordaba el Código de Conducta de la Unión Europea, el CIFTA en América Latina, en África un protocolo sobre armas de fuego. Entonces Rusia decía, bueno, como consecuencia de ello, al menos la mitad de los países, incluidos los principales fabricantes y exportadores de armas, se han comprometido de alguna manera a cumplir normas relacionadas con las transferencias de armas y a abstenerse de suministrarlas a zonas en las que se desarrollen conflictos armados. Todo esto para decir que, bueno, la experiencia demuestra que la existencia de mecanismos de suministro de armas acordados a nivel multilateral, como el que se pretende con el ATT, no va a impedir que estas transferencias de armas caigan en manos de terroristas o de extremistas. Entonces, esta postura escéptica lo que trataba de decir es, antes de negociar un instrumento internacional jurídicamente vinculante, tengamos presente esta situación. Y estoy seguro que el año que viene, cuando volvamos a visitar el tema de las metas y los objetivos, van a aparecer con mayor fuerza esta postura restrictiva, y por lo tanto me parece que aquellos países que hemos tratado desde el primer momento de impulsar con la mayor convencimiento posible un acuerdo jurídicamente vinculante y robusto, tendríamos que estar presentes para enfrentar estas actitudes escépticas. En el tema del alcance, todos saben también que había 2 posturas originarias bastante diversas: la de aquellos países que queríamos un alcance amplio y que queremos un alcance amplio, que afortunadamente creo que cada vez es mayor la adhesión a esta postura.
grupo de países que queremos que el alcance sean no solamente las 7 categorías de armas convencionales del registro de Naciones Unidas sobre armas convencionales, sino las municiones, las piezas, la tecnología, pero al mismo tiempo también emergía una postura restrictiva en la que se evidenciaba la necesidad, básicamente Rusia y China, y otros actores, no de una manera tan evidente, pero sí tras bambalinas, abogando por la no inclusión de las armas pequeñas y ligeras, por la no inclusión de las municiones, ni mucho menos la tecnología que pueda producir y mantener esos equipos, componentes y repuestos. En cuanto a los principios, creo que en aquella época, en el año 2009 y en el año 2010, empezamos a ver en el grupo de composición abierta cierta emergencia de un cierto consenso, en el sentido de que, bueno, el ATT, principios que van a inspirar el ATT van a ser los principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas. El artículo 51 creo que salió de la boca de cada una de las delegaciones que intervinieron, de que es necesario incluirlo en el acuerdo, pero donde sí advertíamos discrepancias era si un eventual ATT debería incluir normas internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario como un criterio, como un elemento indispensable a la hora de aprobar o denegar transferencias de armas. Obviamente como director actual de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de Cancillería, estoy a favor de una inclusión de esa naturaleza. Creo que el criterio del derecho humanitario tiene que ser un criterio rector a la hora de la transferencia, de la aprobación de transferencia o denegación de las armas convencionales. Pero también recuerdo que muchos países, ya lo cité algunos, Rusia, China, Siria, Egipto, entienden, Cuba, de nuestra región, entienden que no debía incluirse en ese acuerdo normas de esta naturaleza, ya que entendían que cualquier posible tratado sobre el comercio de armas tiene que ser objetivo, no discriminatorio, resistente al uso indebido con fines políticos y respetar la soberanía de los estados. Luego de 2 sesiones del grupo de trabajo de composición abierta, recuerdo, porque esto María Pía me lo pidió especialmente, recuerdo que hicimos un seminario en México, también creo que fue en el año 2010, un seminario regional sobre el ATT que fue financiado por la Unión Europea. También tuvimos uno este año en mi país, en Uruguay, y me parece que los 2 seminarios fueron muy importantes, no solo para, digamos, continuar dándole mucha visibilidad a este tema, porque realmente, como lo dijo el ministro Almagro, el canciller de Uruguay, es la iniciativa más importante, la negociación más importante que hay hoy en la agenda de armas convencionales de Naciones Unidas. Yo creo que a nivel regional hay más elementos en común que discrepancias, aunque las discrepancias que puedan haber con algunos estados de la región no son mínimas. Pero si tuviera que generalizar, diría que todos los países del GRULAC, incluidos aquellos países que tienen un poco más de dudas sobre este proceso, entienden que debería haber un instrumento jurídicamente vinculante, un tratado realista y adecuado a las particularidades de cada región. Entienden que los estados de la región, que este tratado no tiene que ser factible de politización, ni discriminatorio, ni selectivo. Recuerdo que tanto en México como en Montevideo coincidíamos en la necesidad de que el ATT no tiene que ser negociado como un tratado tradicional de desarme, sino como realmente un instrumento innovador. Porque, como les decía, para la mayoría de los países de la región hay que incluir la dimensión humanitaria de derechos humanos como un principio rector a la hora de la transferencia de armas convencionales.